Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, hoy atormentados por el coronavirus, cuando ya hemos sobrepasado los 50 días de aislamiento intradomiciliario, en otras partes con el otro nombre que debería llamarse prisión domiciliaria. Con grandes dificultades, la población de Ecuador resuelve sus problemas alimenticios y es indudable que esto se debe gracias a que existen los indígenas, los campesinos y los pescadores. Es decir, hoy nuestra supervivencia en esta época del coronavirus se debe estricta y especialmente al trabajo de los campesinos. En Ecuador, los campesinos son la principal fuerza de movilización política que existe. Lo probaron en el mes de octubre del año pasado, cuando protestaron contra el gobierno, un gobierno, como ustedes saben, impuesto y manejado desde el Pentágono, en el que el presidente tiene todos los poderes, y estos poderes se sostiene en un ministro de defensa, Osvaldo Jarrín, que antes de ser ministro de defensa fue instructor de ministros de defensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y por supuesto también se debe al trabajo de estrategia de un profesor de estrategia militar, que es profesor de la Universidad Católica y amigo mío, el coronel, ahora general Luis Hernández. Ellos dos son los que le colocaron, lo formaron y lo manejaron y lo impusieron como el dictador que tiene todos los poderes en este país. Un gobierno en el que el padre de Juan Sebastián Roldán es embajador en España, las hijas del presidente están en cargos de embajadas fuera del Ecuador y se han repartido entre primos, hermanos, parientes ya llegados de la clase más rica de Quito y Guayaquil todos los cargos públicos de embajadas y órganos de decisión. Así, con este gobierno, que a diferencia del gobierno anterior, que llegó a ser calificado como uno de los mejores gobiernos del mundo, el gobierno que ahora tenemos se puede calificar como uno de los peores gobiernos del mundo. Pasamos primero de sentir orgullo por el presidente ecuatoriano y ahora podemos decir que los ecuatorianos sentimos vergüenza de nuestro presidente. Pero para entender bien cómo llegamos a tener un ejército, un sistema de salud y un sistema de educación que hoy se han convertido en el mayor problema del país, y como consecuencia de este sistema de educación, de este ejército y como problema y de esta educación que ahora tenemos, nos enfrentamos al hecho de que nos ha llegado una peste. Esta pandemia ha convertido a Guayaquil en el lugar donde la visión de la tragedia tiene carácter espectacular. Ya no es solamente porque los muertos están en la calle, ya no es solamente porque si llegas al hospital no sabes si sales vivo, sino que no se sabe dónde están los cadáveres. Se los recogen en las casas, se los recogen en las calles, se los recogen en los hospitales y finalmente nadie sabe dónde está el familiar. Hay gente en Ecuador que han llorado las cenizas y después de que han llorado las cenizas de su familiar, resulta que no ha sido las cenizas de su familiar, ha sido las cenizas de alguien más. ¿Cómo llegamos a tener un sistema de salud que ahora el gobierno del ministro
decide que va a unificar, que ya no pueden haber 3 sistemas de salud, sino que el Ministerio de Salud y el Seguro Social tienen que tener un solo sistema de salud, y por supuesto no se atreve a meter mano en lo que es la seguridad militar y policial. Había dicho a ustedes que eso era necesario, que era necesario que exista un seguro de salud gratuito para todos los ecuatorianos y que sea por igual. Que las unidades de atención médica del Ministerio de Salud, del Ministerio del Seguro Social Campesino, tenían que estar bajo una sola dirección. Que no podían haber 3 sistemas de salud, que competían entre sí, y cada cual era territorio de negocios, de profesionales y de astutos que convertían a la salud en una posibilidad de salir de la pobreza o de enriquecimiento rápido. El gran problema que tenemos ahora también es el problema que tenemos con el ejército ecuatoriano. Nuestros soldados ahora están haciendo una labor de conseguir que las personas se mantengan en cuarentena. Anteriormente, hace pocos meses, su trabajo era reprimir a los indígenas y a las protestas. Eso le costó 11 vidas, 1.200 heridos, numerosos detenidos. Y la protesta, que normalmente en tiempos anteriores al que estamos viviendo, significaba simplemente que el ejército mediaba en la situación y le decía al presidente: sabe, usted ha perdido popularidad, no tiene la gente credibilidad, usted tiene que abandonar el cargo. Eso ya no sucede en los tiempos de ahora, en que el Pentágono tiene el control directo del ejército. Y es que nuestro ejército se ha convertido en parte del ejército norteamericano. Como hemos dicho y hemos repetido, simplemente nosotros los vestimos, los uniformamos, los armamos, los equiparamos, los damos de comer, les hacemos todo, pero ellos obedecen al Pentágono. Lo mismo pasa con la salud. La salud en el Ecuador, la medicina, es una medicina consumidora. ¿Y qué consumimos? Consumimos básicamente productos industriales, sea fármacos o equipos tecnológicos, quirófanos, equipos instrumentales, etc. Es una medicina sumisa. Está hecha para evitar la protesta. Y por supuesto, siempre consume productos que están avalados por la FDA, la organización que regula la producción de alimentos y drogas en los Estados Unidos. Como repetía, la medicina ecuatoriana es una medicina sumisa y su función actualmente es evitar la protesta, la reacción social, sedar a la población, hacerla adicta a los medicamentos, los antibióticos, los analgésicos y por supuesto proveerles de medicamentos para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Finalmente, sedarles y engañarles con vitaminas. Es una medicina que no tiene y no valora sus ancestros culturales, sus conocimientos de plantas medicinales, los saberes ancestrales, ni valora el uso del medio ambiente como recurso terapéutico. Por ejemplo, la altura, el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, la radiación, las estaciones. Y es precisamente por eso que es una medicina que simplemente amplía el mercado de la oferta y la demanda de las grandes transnacionales de medicamentos. No conoce, como digo, las particularidades biológicas ni ecológicas del país. Es una medicina que simplemente es memorística,
repetidora, donde los médicos nos formamos para ser autómatas, que seguimos protocolos establecidos en otros países, sin capacidad de imaginar respuestas a situaciones como las que estamos viendo, que son pandemias. Por ejemplo, ya en Italia, los médicos descubrieron que era un problema de coagulación vascular diseminada. Pero como fue un italiano el que lo dijo, no tiene valor. El día de ayer un canal de televisión norteamericano de Miami señalaba que sí, que era coagulación vascular diseminada y que ya todos los pacientes que ingresaban al hospital tenían que recibir anticoagulación. Y lo que habíamos recomendado hace 3 semanas, el uso de la aspirina, ellos dicen, sí, tenemos que darles aspirina de 81 miligramos. Aspirina de 81 miligramos, ¿quién fabrica? Señores, la aspirina común y corriente de 500 miligramos, y si es posible, en pacientes antes de acostarse, en personas que se perciban un poquito mal o que estén susceptibles, se sientan vulnerables, se toma con una limonada antes de acostarse, una de 500 miligramos y punto final. Que de 81 miligramos ni nada. Son tan estrafalarios que hasta en las recomendaciones de cómo usar la mascarilla le dicen, ah no, la mascarilla solamente se usa 3 veces, y no se la puede apretar así nomás, tiene que apretarla así, porque si no este índice le aprieta más que el otro y no se tapa bien la nariz. Esas son farfullerías de médicos que pretenden decir que en el detalle está el diablo. Esa es la medicina que nosotros estudiamos, la medicina que nosotros practicamos y que no nos sirve de nada ahora en esta pandemia. No conocíamos el virus, no conocíamos sus síntomas, no sabemos qué hacer, pero sí sabíamos que teníamos recursos como plantas medicinales, como la cascarilla, que es de donde se originó la cloroquina. Sí sabíamos y habíamos utilizado por décadas la cloroquina, y ahora ya no, ahora ya están importando, Brasil está importando en cantidades, India está fabricando y llenando de cloroquina Estados Unidos, pero no, aquí no, ni se le paró zona. La ivermectina, se descubrió sus efectos en Australia, la utilizamos en la oncocercosis, pero aquí ni para qué mencionarla, ¿no? ¿Y cuánto cuesta el Ivermin? 98 centavos la dosis. ¿Y para cuántas veces hay que tomar? Una sola vez, punto. Estamos prevenidos del problema. Sin embargo, no sentimos. Entonces, tenemos el problema de que hemos tenido un ejército que ya sabemos es sumiso a los Estados Unidos y que conserva a un presidente que es posiblemente el peor presidente del mundo en este momento. Y finalmente tenemos una educación. Esta educación que nosotros la tenemos y que es la gran formadora de ninis, gente que ni estudia ni trabaja y que sirve para apaciguar a los jóvenes que ya desde los 15 años se sienten que no están ubicados en el planeta Tierra y comienzan a formar bandas. Entonces, la mejor forma de apaciguarlos y de mantenerlos es, primero, como no hay trabajo para todo el mundo, mantenerlos educándose en las escuelas. Como no hay trabajo después del colegio tampoco, y como no hay trabajo después de la universidad, ya hasta los PhDs. El asunto es que esto se convierte en un mecanismo para tranquilizar a la sociedad, no para capacitar a los seres humanos. ¿Y por qué no es una educación que sirve para resolver los problemas de los ecuatorianos? Porque es una educación memorística, es una educación dogmática. El profesor se considera el depósito del conocimiento en una sociedad donde el conocimiento ya no está en el cerebro del profesor, sino está en la internet. El profesor apenas es un tipo que puede repetir algo de lo que aprendió y de memoria algún libro. Y luego tenemos que es para formar mano de obra calificada pero barata, porque ahora somos exportadores de mano de obra calificada pero barata. Es decir, un carpintero en Ecuador gana una miseria, ese mismo carpintero en Estados Unidos gana una fortuna. Entonces,
mandemos carpinteros a Estados Unidos. Una cuidadora de ancianas aquí gana una miseria. Una cuidadora de ancianas en España gana un buen salario. Entonces exportemos cuidadores de ancianos. Finalmente, es una educación para formar votantes dentro de lo que se llama una democracia representativa. Porque recuerden ustedes que en el Ecuador antes no se podía votar si no se sabía leer y escribir. Hoy ya pueden votar a los analfabetos. Pero para ser candidato, para ser votante, para todo eso se necesita un nivel de educación. Y ser votantes en unas elecciones que hasta la época de Rafael Correa estaban subvencionadas las campañas políticas por el Estado, pero ahora la campaña política ya no está subvencionada. El que gaste más plata en la campaña política se supone que va a ganar las elecciones. Entonces, al igual que en Estados Unidos, gana el que más gasta, el que más plata reúne, el que más propaganda hace. Y como no hay, y al igual que en Ecuador, ahora ya no hay límite de gasto electoral, nos enseñan a votar por el que haga más publicidad, no por el que tenga más ideas. Así pues, la medicina, el ejército y la educación son parte de la gran tragedia que nos está envolviendo en este momento a los ecuatorianos, y que una vez que haya sido superado el problema del paso del coronavirus, que va a pasar por las siguientes razones. La primera, porque el virus pierde virulencia cuando se topa con una población que no es tan vulnerable como la población norteamericana, donde existen 40 millones de personas sin seguro, 10 millones de indocumentados, existen 20 millones de personas que tienen un seguro que no cubre todo, que es carísima, y la población es obesa, hipertensa, diabética, depresiva, con una alta ola de suicidios, drogadicta, con un alto consumo, el mayor consumidor de drogas del mundo, es decir, biológica y psicológicamente vulnerable. En ese lugar, el virus se puede propagar y multiplicar en gran escala, porque el cuerpo de esas personas está biológica y psicológicamente debilitado. En cambio, en países donde hemos resistido sequías, inundaciones, terremotos, epidemias, malnutrición, donde no existe salario seguro, donde todo el mundo tiene que inventar el pan nuestro de todos los días, este virus no tiene esa capacidad virulenta. A eso se suma las ventajas del clima. No es la misma virulencia a nivel del mar que a nivel de la altura, en Quito. No es la misma virulencia en una zona de alta radiación solar que en una zona de baja radiación solar, como es el hemisferio norte. Y no es la misma virulencia en lugares donde el aire es más puro, en los campos, que en los lugares donde el aire es más contaminado, como Wuhan, Milán o Nueva York. Entonces, la virulencia del virus va decayendo, y esto es uno de los factores que no se ha considerado en el tratamiento, porque el negocio es vender medicamentos, y de esto analizaremos en el próximo capítulo. Así pues, nos enfrentamos a una pandemia que, más allá del efecto mortal que a todos nos conmociona, está seguido por un efecto económico catastrófico en un país tan mal manejada su economía que hemos vivido una depresión económica durante 3 años, una deflación. Y en este momento hay una gran fuga de capitales. Los ricos se están poniendo a salvo fuera del Ecuador, no solamente como personas, sino inclusive como individuos. Y una de las cosas que más ha sonado y por la cual le vemos ahora a Lenín Moreno nuevamente en el Palacio de Gobierno es que su escondite allá en Galápagos también está afectado por el coronavirus. Y apenas llegó, salió corriendo de Galápagos y se vino nuevamente a esconder en el Palacio de Gobierno.
con un presidente así, con un gobierno así, con un ejército así, con un sistema de salud en el cual toda la gran infraestructura montada por Rafael Correa, la preparación y todo, no puede ser usada convenientemente, porque no responde sino a una educación memorística, reproductiva y falta de inventiva y de imaginación. Nos enfrentamos a este coronavirus. Muchas gracias.